Cuando uno va, por ejemplo, al Banco de España y lee sus informes y publicaciones, encuentra en la introducción una frase realmente desoladora, pero realmente sincera. Dice algo así como: las reformas laborales, y se hace referencia a las de los dos últimos gobiernos, están funcionando adecuadamente porque se están moderando los salarios. Ese reconocimiento no es que lo haga solo el Banco de España, que es un reconocimiento que de todas formas se ha hecho, además, no solo en este informe, sino en otros espacios y en otros foros. Es un reconocimiento que se suma al informe del Fondo Monetario Internacional de junio del 2012, en el que decía que el propósito de la reforma laboral era bajar salarios, y que se suma a lo que nos dijo el presidente del Banco Central Europeo en su comparecencia clandestina en el Congreso, que nos dijo que el propósito que tenía que seguir España era bajar los costes salariales para encontrar lo que llaman en teoría económica las ventajas comparativas de nuestro país. Las ventajas comparativas de nuestro país quiere decir que España tiene que encontrar su lugar en el mundo sencillamente haciendo lo que mejor sepa hacer, de acuerdo con unos costes laborales muy reducidos. Ese es el plan estratégico que hay detrás de todo. Por lo tanto, todas las llamadas reales a aquella historia sobre que la reforma laboral persigue recuperar el empleo es mentira. Lo que persigue es bajar los salarios para tener la esperanza de que con todos los salarios ya reducidos a un nivel que nos permita ser competitivos por esa vía, por la vía de abaratamiento de los costes laborales, pues se pueda generar empleo. Es decir, no hay que ocultar nada, esta es la estrategia del Partido Popular. La pregunta que le hacíamos al Gobierno es: ¿qué plan tiene usted para este país? ¿Qué modelo de país y qué proyecto económico tiene? No nos han contestado en ningún caso. Estamos desindustrializando todavía el país, lo que pasa es que están esperando que la bajada salarial sea suficiente para atraer nuevas industrias y que nosotros seamos la nueva China, por decirlo de una forma. Claro que para tener nueva China tenemos que tener trabajadores chinos, y para tener trabajadores chinos tenemos que tener convenios y derechos laborales chinos. De ahí la reforma laboral y la necesidad de seguir reformando laboralmente. Es decir, el primer paso lo dio el Partido Socialista, el primer paso de muchos pasos anteriores, evidentemente, pero el segundo lo dio el Partido Popular con esta reforma laboral. No va a ser la última. No es un momento de normalidad, es un momento de imposición, es un momento en el que la propia Comisión Europea sigue recomendando más reformas laborales, más reformas del sistema de pensiones, más reformas del cariz de las que vienen siendo. Hoy pagamos 38.000 millones de euros en tipos de interés, en intereses de la deuda, derivados de la deuda pública. El presupuesto de cultura son 700. Es un funcionamiento muy perverso por el cual se garantiza de forma constitucional, que no es poca cosa decir eso, que hay que pagar los intereses de la deuda pública por encima de todo, pero a la vez se salvan bancos, de forma que se socializa la deuda, se socializan las pérdidas, y ese dinero, por la propia ley de estabilidad presupuestaria derivada de esa reforma constitucional, tiene que salir de otros espacios. Salen de los espacios del escenario público, de la sanidad, de la educación, de las infraestructuras públicas y de otra serie de partidas fundamentalmente sociales. Y estamos inmersos en ese proceso. Es una palanca, es un mecanismo que, además, en tanto que las reformas de ajuste empeoran la situación económica, al día siguiente tienes que hacer más recortes. Es su propia lógica. No es algo que no esté previsto. Ellos saben perfectamente que cuanto más recortan, menos capacidad de ingreso tiene el Estado, y por lo tanto se ve, digamos, compelido a tener que hacer más recortes, como le está pasando a Grecia y a España. Es todo una estrategia de desmantelamiento del modelo de sociedad. Lo importante es que aquí lo que hay es una estrategia económica. No se trata de una conspiración, se trata de que el capitalismo funciona así. Nos han desindustrializado durante mucho tiempo por una cuestión de funcionamiento del capitalismo. Alemania ya vende los coches de alta gama, Alemania ya vende los helicópteros, los aviones, los productos de alta tecnología, y nosotros no querían que nosotros fuéramos sus competidores. Esa realidad en la que hace que ahora busquen un nuevo modelo de crecimiento. Y ese modelo es el que decía Guindos. Es un modelo basado en exportaciones, basadas en bajos salarios. Así de sencillo. Es un modelo competitivo que además no tiene visos de poder funcionar. Al final pierden los trabajadores de todas partes del mundo, que compiten entre sí en un proceso de capitalismo de su propia lógica de funcionamiento. Entonces, para conseguir ese modelo de crecimiento hay obstáculos. Esos obstáculos es lo que se están cargando. Esos obstáculos son los sindicatos, que son un obstáculo para que se pueda conseguir esa bajada salarial, de ahí las reformas laborales, pero hay más obstáculos: la sanidad pública, la educación pública, los derechos civiles. En Madrid habitualmente ya ponen multas por ir a manifestaciones.
las esconden jurídicamente en términos de interrupción del tráfico y otras cuestiones muy encubiertas, pero el origen, el intento, es claramente restringir los derechos civiles para infundir un miedo y que la frustración dominante actualmente en la sociedad se convierta en resignación. Pero esa es la estrategia. Por eso yo creo que a la hora de plantear, y aquí pues estamos muchas personas de diferentes tradiciones históricas y diferentes organizaciones políticas en el sentido amplio de la palabra, a la hora de plantear una resistencia y un plan de acción contra todo esto, hay que tener por lo menos claro cuál es la estrategia de ellos, y está muy clara, es esta estrategia que yo estoy planteando. Por lo tanto, para ellos ya no existe el contexto de normalización, de negociación de convenios, no existe la normalización donde el sindicato juega el mismo papel que las empresas, no, están en una fase destructiva, es una fase de descomposición de todo lo que ha sido dominante hasta ahora, es una fase, evidentemente, en la que se están destruyendo todo lo que era nuestro fundamento y nuestra concepción de las relaciones laborales. Ellos no han hecho una reforma laboral cualquiera. Ellos han dinamitado las relaciones laborales, que es totalmente distinto. Han dinamitado las relaciones laborales para que ya no sea nada más que una lucha abierta a modo de masacre. Y yo vengo dando vueltas por el Estado y no paro de ver conflictos laborales basados en esa misma lógica, en la lógica de ignorar los convenios, de ignorar la realidad jurídica y de masacrar a los sindicatos y a los trabajadores, aprovechando una coyuntura de 6 millones de parados, que evidentemente es, como decía Marx, un ejército industrial de reserva extraordinariamente potente, pero además aprovechar el miedo de la población e intentar segregar a todas las organizaciones de trabajadores en pos de conseguir ese objetivo. Insisto, ese es el objetivo, esa es la estrategia y no es una conspiración, es que el capitalismo funciona así.